Buen día. Las referencias bibliográficas y el artículo fuente del editor son accesibles en la descripción, bajo el video. Si desea apoyar la difusión del conocimiento científico, lo invito a suscribirse a este canal de YouTube. Es gratis. Además, por favor, puede hacer clic en el pulgar apuntando hacia arriba. Resumen, el uso de polifenoles como adyuvantes en la reducción de los factores de riesgo para diversas enfermedades debilitantes será investigado en los últimos años debido a su posible acción antioxidante. Los polifenoles representan un tema fascinante y relativamente nuevo de investigación en nutracéuticos y nutrición, con interés rápidamente expandiéndose ya que pueden ayudar a mantener la salud, controlando el metabolismo, el peso, las enfermedades crónicas y la proliferación celular. El resveratrol es un compuesto fenólico que se encuentra principalmente en la pulpa, las cáscaras, las semillas y los tallos de las uvas rojas. Tiene una amplia variedad de acciones biológicas que pueden usarse para prevenir el comienzo de varias enfermedades o controlar sus síntomas. El resveratrol puede influir en múltiples respuestas inflamatorias y no inflamatorias, protegiendo los órganos y los tejidos, gracias a su interacción con las células inmunes y su actividad en el regulador de información silenciosa 1. Este compuesto tiene antiinflamatorio, antioxidante, antiapoptótico, neuroprotector, cardioprotectivo, el anticármaco, el estado antisaderal, el estado de la salud del farmacéutico tradicional. Esta revisión tiene como objetivo proporcionar un análisis exhaustivo del resveratrol en términos de efectos biológicos activos y mecanismo de acción para modificar la respuesta celular inmune para promover la salud psicofísica humana. 1. Introducción. La dieta y el estilo de vida adecuado juegan un papel clave en el mantenimiento del bienestar y la prevención de enfermedades. En los últimos años, debido a su posible actividad antioxidante, se ha evaluado el uso de polifenoles como adyuvantes en la mitigación de factores de riesgo para diversas enfermedades incapacitantes. Los polifenoles, compuestos orgánicos abundantes en plantas, microalgas, hongos y levaduras, representan un campo de estudio interesante y relativamente nuevo para nutracéuticos y nutrición. Varios estudios muestran que el consumo de polifenoles puede contribuir al mantenimiento de la salud al regular el metabolismo, el peso, las enfermedades crónicas y la proliferación celular. Estudios experimentales, ensayos clínicos e investigación epidemiológica destacaron que los polifenoles ejercen actividades antioxidantes y antiinflamatorias que podrían tener efectos beneficiosos en las enfermedades cardiovasculares, trastornos neurodegenerativos, cáncer y obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud, el 52% de las muertes prematuras en 2012 fueron atribuibles a enfermedades no transmisibles, con más del 75% relacionados con enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas, que representan una de las principales preocupaciones de salud pública en el mundo. Una modificación en el entrenamiento, el estilo de vida y la dieta puede ayudar a reducir el inicio de estas patologías. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha declarado que el consumo de 5 mg/kg/día de polifenoles podría ayudar en la prevención de tales enfermedades. El resveratrol, un compuesto fenólico que se encuentra en las frutas y las bayas rojas, en particular en la pulpa de uvas, la piel, las semillas y los tallos, exhibe una amplia gama de efectos biológicos altamente activos para contrarrestar el inicio de muchas enfermedades o para controlar sus síntomas. Uno de los posibles mecanismos por los cuales el resveratrol juega su papel en el mantenimiento de la salud es la supresión de las reacciones inflamatorias al actuar sobre las células inmunes. El resveratrol tiene propiedades antioxidantes, anticarcinogénicas, antiinflamatorias, neuroprotectoras, cardioprotectoras y antienvejecimiento. Este flavonoide natural puede mitigar las toxicidades relacionadas con la terapia de quimioterradiación en los tejidos normales y mejorar la migración de células hacia áreas lesionadas, lo cual es importante desde los puntos de vista terapéuticos. También tiene efectos moduladores en el microambiente tumoral. Además, este polifenol también está involucrado
en el mantenimiento del metabolismo hepático, interactúa y fortalece el sistema inmune y actúa sobre el sistema nervioso. Algunos estudios informan el efecto neuroprotector del resveratrol contra la neurodegeneración que ve su génesis en una función mitocondrial deteriorada. El resveratrol cruza la barrera hematoencefálica para contrarrestar el daño oxidativo en las neuronas del hipocampo y las células gliales. Se ha descrito que el resveratrol puede activar el regulador de información silenciosa 1, un tipo de histona desacetilasa, para proteger las neuronas contra la apoptosis, la inflamación y el estrés oxidativo en el tratamiento de trastornos neurológicos como la enfermedad de Parkinson. También modula la actividad de la colinesterasa y preserva las neuronas dopaminérgicas, lo que mejoran el aprendizaje y la memoria. Se ha demostrado que el resveratrol puede revertir las disfunciones sociales. Estudios recientes han sugerido el efecto del resveratrol en la mejora de los comportamientos de pánico y ansiedad. Estudios recientes han demostrado que los estilbenos, en particular transresveratrol y subglucósido, pueden aportar numerosos beneficios a la salud humana, que muestra los efectos antioxidantes, cardioprotectores y antitumorales. Varios estudios demuestran el uso de este compuesto fenólico en el tratamiento y prevención de enfermedades con etiología tumoral, ayudando a detener el crecimiento celular no controlado y, en consecuencia, a suprimir las neoformaciones cancerosas. La actividad cardioprotectora del resveratrol se asocia con la inhibición de la agregación plaquetaria y la oxidación de lipoproteínas de baja densidad, seguido de un aumento de la relajación vascular de la arteria. Varios estudios clínicos han demostrado que el resveratrol puede ser útil para pacientes diabéticos. El efecto terapéutico de este compuesto en la diabetes es complejo e incluye varias funciones beneficiosas. El uso de resveratrol, solo o en combinación con terapias antidiabéticas modernas, puede convertirse en un tratamiento efectivo para la diabetes mellitus o sus complicaciones. Dado que el resveratrol es un agente antibacteriano natural, los investigadores lo usan cada vez más para tratar la inflamación aguda y las enfermedades crónicas. Las propiedades biológicas del resveratrol tienden a estar estrechamente relacionadas con un efecto hormético. Los niveles bajos están asociados con efectos positivos, mientras que las cantidades excesivas pueden ser tóxicas. Sus cualidades horméticas pueden atribuirse a su impacto bifásico, dependiente de la dosis en el estado redox celular, que es un antioxidante a dosis bajas y un prooxidante a altas concentraciones. A pesar de un número considerable de estudios humanos y animales que demuestran las cualidades terapéuticas y protectoras del resveratrol, no hay suficientes ensayos clínicos que revelen los efectos polémicos y perjudiciales de este flavonoide. El propósito de esta revisión es proporcionar una evaluación detallada de los efectos biológicos activos y del mecanismo de acción del resveratrol en la modulación de la respuesta celular inmune para mejorar la salud psicofísica humana. 2. Resveratrol en células inmunes. El resveratrol puede ingresar a la célula mediante difusión pasiva, endocitosis mediada o mediante proteínas transportadoras que se unen a receptores específicos, como el receptor de integrina, alfa-beta-3. Contribuye a modular la inmunidad innata y adaptativa, estimulando la activación de macrófagos, células T y células asesinas naturales, y cooperando en la regulación inhibitoria de las células TCD4 más CD25 más. This phenolic molecule can eliminate reactive oxygen species, inhibit the oxygen cycle, and activate many anti-inflammatory pathways, including silent information regulator 1. Silent Information Regulator 1 disrupts the toll-like receptor 4 nuclear factor kappa B signal transducer and activator of transcription signal, decreasing the production of cytokines, B immune cells and of pro-inflammatory mediators derived from macrófagos o mastocitos, como el factor de activación de plaquetas, el factor de necrosis tumoral, alfa e histamina. El regulador de información silenciosa 1 también está involucrado en varios eventos moleculares, incluido el metabolismo, el cáncer, el desarrollo embrionario y la inmunotolerancia. La ablación del regulador de información silenciosa 1 conduce a una mayor activación de las células T y al inicio de enfermedades autoinmunes espontáneas.
Debido a su capacidad para activar el regulador de información silenciosa 1, el resveratrol puede aliviar los síntomas inflamatorios en varios modelos experimentales de enfermedades autoinmunes, como diabetes tipo I, encefalomielitis y artritis reumatoide. La activación del regulador de información silenciosa 1 por resveratrol da como resultado la inhibición de la acetilación de P65-RL, un miembro NF-κB, que es el principal regulador de la activación de leucocitos y la señalización de citocinas inflamatorias. Este mecanismo reduce la expresión inducida por NF-κB de factores de inflamación, como TNF-alfa, interleucina 1, IL-6, metaloproteinasas 1 y 3, y ciclooxigenasa 2. El resveratrol cruza la membrana por 3 mecanismos, a saber, la difusión pasiva, la endocitosis a través de balsas lipídicas o por el transporte mediado por portadores, que se unen a receptores como la integrina, alfa-V-beta-3. Una vez en la célula, activa el regulador de información silenciosa 1, lo que inhibe la acetilación de la relación y promueve la degradación inhibidor de la proteína B, reduciendo la producción inducida por NF-κB de TNF-alfa, IL-1, IL-6, NMP y ciclooxigenasa 2. La proteína quinasa se activa por los niveles de monofosfato de adenosina cíclica, que activan el regulador de información silenciosa 1. El regulador de información silenciosa 1 la actividad de la proteína quinasa activada por AMP, que regula los niveles celulares de dinucleótido de nicotinamida adenina. El aumento de los niveles de NAD más activa el regulador de información silenciosa 1, que promueve la desacetilación y la activación del coactivador de receptor gamma-gamma activado por el proliferador de peroxisoma 1-alfa, que es aguas abajo de AMP. El desarrollo de tumores e inflamación está vinculado. Como resultado, los medicamentos antiinflamatorios pueden ayudar a evitar que el cáncer crezca. Se ha demostrado que el resveratrol tiene efectos citotóxicos y antitumorales in vitro contra una variedad de cánceres, incluidos los cánceres de seno, ovario, estómago, hígado, tiroides y próstata. El resveratrol puede actuar sobre las vías de transducción de señales involucradas en la angiogénesis, la metástasis, la apoptosis, la inflamación y la proliferación celular, lo que afecta el desarrollo del cáncer y la progresión. El resveratrol se usó para contrarrestar el cáncer colorectal en un modelo de ratón en un estudio de 2020. El tratamiento aumentó en las células antiinflamatorias regulatorias TCD4+ y CD4+ y L10+, indujo una disminución en las células proinflamatorias T, el PER1 y TH17, lo que lleva a una desaceleración del crecimiento del cáncer colorectal. El estudio de la inmunomodulación del microambiente tumoral se está volviendo cada vez más esencial en el tratamiento de pacientes con cáncer. Varias células no tumorales, en su mayoría células endoteliales, fibroblastos carcinogénicos y células inmunes, principalmente macrófagos tumorales relacionados, células T citotóxicas, células asesinas naturales, células B, células TRE y células dendríticas, constituyen el microvenido tumoral. Estas células inmunes juegan un papel clave en la fisiopatología del crecimiento y la progresión del cáncer. El resveratrol se ha postulado recientemente como un fármaco inmunomodulador capaz de estimular las células inmunes en el microambiente tumoral o sensibilizar las células tumorales a la citotoxicidad de las células inmunes. Se ha demostrado que el resveratrol aumenta la producción de citocinas antitumorales, incluidos el interferón gamma y TNF-alfa, así como para disminuir la producción de factor de crecimiento tumoral beta. También puede alentar a las células TCD4+ y los macrófagos a polarizar hacia las células anticancerígenas al tiempo que reduce la invasión y la polarización de las células inmunosupresoras. 2.1. Macrófagos. Los macrófagos, las células inmunes que se diferencian de los monocitos, cooperan en el equilibrio de la inmunidad innata y adaptativa. Estas células forman un conjunto heterogéneo de células con un amplio espectro de actividades biológicas dependiendo de dónde residan y las entradas externas que reciben. Estas células inmunes tienen una amplia gama de receptores de reconocimiento de patrones, lo que les permite identificar patrones moleculares específicamente conservados asociados con patógenos que están presentes exclusivamente en agentes como virus,
bacterias, parásitos y hongos. Los principales miembros de las familias de receptores de reconocimiento de patrones son las proteínas transmembrana de los receptores tipo Tau, los receptores de lectina de tipo C, los receptores de dominio de oligomerización de nucleótidos citoplasmáticos y los receptores tipo I de la inducción de la ARN, helicasa. Los macrófagos producen citocinas antiinflamatorias, como IL-10 y TGF-beta, e inhiben las vías inflamatorias mediadas por los receptores de tipo TOD. Los receptores tipo TOD inician la cascada de señal en las vías inmunes, innatas y adaptativas. Estos receptores altamente conservados filogenéticamente representan una familia de proteínas de membrana trans con dos sitios de unión, un dominio extracelular involucrado en el reconocimiento de antígenos potencialmente dañinos, tanto exógenos como endógenos, y un ectodominio que activa las respuestas, determinado por la unión de antígenos. El resveratrol regula la expresión del receptor de Toll-like 4, por lo tanto, el resveratrol puede interactuar con las respuestas inflamatorias mediadas por el receptor tipo Tau y las enfermedades crónicas relacionadas con la activación del receptor tipo Tau, que incluyen la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad del hígado graso, la enfermedad de Crohn, la artritis reumatoide, los trastornos cardiovasculares y los disorderos neurodegenerativos. Inhibe la quinasa 1 de unión al asesino del tanque 1, una proteína quinasa serina treonina, involucrada en la respuesta antiviral de la inmunidad innata. Otros estudios han demostrado que el resveratrol ejerce una acción antiinflamatoria al interactuar con el receptor 4 tipo Tau, el factor 6 asociado al receptor 6 del receptor de necrosis tumoral, la proteína quinasa mitogena activada y las vías de proteína quinasa B en los macrófagos inducidos por lipopolisacáridos. El regulador de información silenciosa 1 tiene un papel regulador directo en las funciones de los macrófagos durante la inflamación, tanto en la secreción de citocinas como en la expresión de moléculas de adhesión celular como moléculas de adhesión celular intracelular 1. El resveratrol también juega un papel clave en la protección del endotelio de la inflamación, reduciendo la producción de grandes cantidades de factor estimulante de colonias, una citocina proinflamatoria esencial para la diferenciación y activación de macrófagos proinflamatorios y que representa un marcador específico de la formación de placas ateromatales. Por lo tanto, el resveratrol puede modificar la morfología celular, la expresión génica, las interacciones ligando-receptor, las vías de señalización y la formación de células de espuma involucrados en la aterosclerosis. Además, el resveratrol modula la respuesta del sistema inmune al afectar los niveles celulares de prostaglandina E2, lo que juega un papel importante en la regulación de la respuesta inmune. Finalmente, el resveratrol regula la secreción de quimiosinas, como la ciclooxigenasa 2, en varias enfermedades inflamatorias. Al activar y estimular los macrófagos y la producción de IL-1 y IL-6, el resveratrol también facilita la respuesta sistémica a las lesiones y coopera con la regeneración de tejidos. 2. Células asesinas naturales. Las células asesinas naturales representan aproximadamente el 15% de todos los linfocitos circulantes y juegan un papel fundamental en la defensa contra los patógenos y el cáncer. Las células asesinas naturales expresan varios receptores de reconocimiento de patrones, como receptores tipo Tau, NLR y RLR. Las células asesinas naturales activadas liberan gránulos IFN-gamma, GNSSF, TNF-alfa o citotóxicos dirigidos hacia una célula objetivo. Los asesinos naturales matan a las células diana a través de diferentes mecanismos: inducir lisis celular, liberar gránulos citoplasmáticos que contienen perforina, o por la secreción de varias citocinas efectoras, como IFN-gamma, IL-5, IL-10, IL-13 y GM-CSF, que desencadenan la apoptosis en la célula objetivo. Las células asesinas naturales también secretan una variedad de quimiosinas, incluido el ligando de quimiosinas CC, como CCL2, CCL3, CCL4, CCL5, proteína quimujatal de monocitos, proteínas inflamatorias de los macrófagos, ligando de quimiosinas XC de quimiosina e IL-8.
Los asesinos naturales, al interactuar con otras células inmunes como las células dendríticas en áreas de inflamación, modulan la respuesta inmune, innata y adaptativa y promueven la respuesta de las células T contra los tumores. El resveratrol ejerce efectos simultáneos en las células asesinas y T naturales. Ayuda a aumentar la citotoxicidad de las células asesinas naturales in vitro e in vivo, lo que sugiere que el resveratrol podría usarse como adyuvante para la inmunoterapia contra el cáncer. Se observó un aumento en la actividad de lisis tumoral de las células asesinas naturales en un estudio que evaluó las propiedades antiinfecciosas del resveratrol en un modelo de ratón de neumonía aguda. El grupo de resveratrol mostró una mayor infiltración de macrófagos alveolares, una mayor infiltración de actividad de células asesinas naturales, una carga bacteriana pulmonar reducida y una disminución de la mortalidad. Las células asesinas naturales del vaso aisladas de las ratas previamente tratadas con resveratrol fueron más efectivas para inducir la muerte celular contra las células tumorales cultivadas con YCR1, 2, 3 células dendríticas. Las células dendríticas son una familia heterogénea de células inmunes presentadoras de antígeno. Estas células son centinelas primarias y comparten muchas características con los macrófagos, que también pueden presentar antígeno en las principales moléculas de clase 2 del complejo de histocompatibilidad, aunque no tan efectivamente como las células dendríticas. El resveratrol ejerce potentes efectos inmunomoduladores sobre la función de las células dendríticas. El resveratrol inhibe la expresión de las moléculas de coestimulación CD80 y CD86 y MHC de clase 2, lo que lleva a la supresión de la maduración de células dendríticas fenotípicas, reduciendo la capacidad de las células dendríticas para estimular la proliferación de células TSD4 más halogénicas nítidas. Curiosamente, debido a los muchos objetivos moleculares del resveratrol, muchos de los cuales están involucrados en la maduración de células dendríticas óptimas, el resveratrol parece ejercer efectos inmunosupresores aún más potentes durante el proceso de diferenciación de células dendríticas. Las células dendríticas de monocitos periféricos humanos incubados a varias concentraciones de resveratrol condujeron a la creación de células dendríticas diferenciadas alternativamente, incapaces de responder de manera óptima a los estímulos de maduración, incluso en ausencia de resveratrol. Además, para inhibir la expresión superficial de las moléculas de coestimulación, estas células dendríticas mostraron niveles de superficie aumentados de transcripciones similares a la transcripción similar a la inmunoglobulina 3 y LT4, dos moléculas estrechamente asociadas con la función de células dendríticas tolerogénicas. Además, estas células dendríticas pueden secretar mayores cantidades de IL-10, 2, 4, T y B linfocitos. Los linfocitos T y B cooperan con el APC en la respuesta inmune. Sin embargo, una vez que se desencadenan las respuestas inmunes adaptativas, Th1 y Th17 migran del tejido linfoide a la circulación, se infiltran sitios infectados y producen sus citocinas, fortaleciendo la actividad de macrófagos y neutrófilos. La inmunidad innata y adaptativa puede controlar la inflamación y desarrollar discriminación a sí misma y no por el receptor de células T. Las células T también están involucradas en los procesos de reconocimiento celular, junto con proteínas del MHC, lo que induce la posible apoptosis en una selección negativa. Para mantener el equilibrio inmune, los TREX juegan un papel en la prevención del inicio de las enfermedades autoinmunes y la modulación de la respuesta inflamatoria. La activación no controlada y anormal de las células T está implicada en muchas enfermedades autoinmunes, como la diabetes dependiente de la insulina, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y la esclerosis múltiple. El resveratrol puede inhibir la activación de las células T y reducir la producción de citocinas, evitando la progresión autoinmune de la enfermedad. Los estudios experimentales han demostrado que los ratones con artritis tratados con resveratrol mostraron una reducción significativa en la enfermedad. Las evaluaciones histomorfológicas han demostrado que las células inmunes infiltradas en las articulaciones se redujeron significativamente en ratones tratados con resveratrol en comparación con ratones control, concluyendo que el resveratrol puede prevenir el desarrollo de artritis.
Las células Th17 son los principales iniciadores de las respuestas proinflamatorias, el reclutamiento de neutrófilos y macrófagos en el sitio de la infección, y a través de la producción de IL-17 juegan un papel importante en la defensa contra los patógenos extracelulares. Th17 también secreta IL-23, que controla la supervivencia y mantenimiento del fenotipo Th17 y es responsable de la diafonía entre la inmunidad innata y adaptativa. Las células Th17 producen IL-22 que, de manera similar a IL-17, está involucrada en muchos trastornos infecciosos e inflamatorios. En un ensayo clínico, los pacientes con hipertensión masculina tipo 2 con hipertensión fueron aleatorizados para recibir 350 mg/día durante los primeros 6 meses y 700 mg/día para los próximos 6 meses de extracto de uva convencional sin resveratrol, extracto de uva con resveratrol o un placebo de maltodextrina. Al final del estudio, la IL-6 disminuyó significativamente solo en el extracto de uva administrado por el grupo con resveratrol. En el grupo placebo, la adiponectina e IL-10 disminuyeron significativamente, mientras que la relación IL-6/IL-10 aumentó. Los niveles de varios mediadores proinflamatorios disminuyeron significativamente en el grupo que tomaba extracto de uva con resveratrol en comparación con el placebo. Además, la administración de resveratrol suprime la población de células CD4 más CD25 más entre las células CD4 más, reduce la secreción de TGF-beta y mejora la expresión de IFN-gamma en las células TCD8 más tanto ex vivo como in vivo, lo que resulta en la inmunoestimulación. El resveratrol puede inhibir la activación de las células T en enfermedades autoinmunes y reducir la función supresora de TREX para inhibir el crecimiento tumoral. El resveratrol induce la proliferación mitogénica de las células B a concentraciones más bajas, pero lo inhibe a concentraciones superiores a 10 μm. El resveratrol no parece afectar la producción de IgG o IgM, pero sí induce un aumento dependiente de la dosis en la expresión de BCL2, proteínas que rigen la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa y pueden ser propoptóticas o antiapoptóticas. Todos los efectos del resveratrol en las células inmunes se resumen en la figura 2. 3. Resveratrol y COVID-19. En los últimos años, varias patologías virales se han seguido entre sí, como el síndrome respiratorio agudo severo en 2003, H1N1 en 2009 y el síndrome respiratorio de Medio Oriente, en 2012. Desde noviembre de 2019, un nuevo tipo de coronavirus ha causado una forma severa de neumonía, que se extiende rápidamente en el mundo desde la primera vez que se detectó en China, tanto que el 11 de febrero de 2020, el estado de pneumonía, la enfermedad inducida por Su Alteza Real SARS-CoV-2 se ha llamado enfermedad de coronavirus 19. Esta infección causa varios síntomas, desde la tos seca hasta la fiebre, desde la disnea hasta la neumonía bilateral. Los pacientes con sintomatología severa pueden sufrir el síndrome de dificultad respiratoria aguda, lo que lleva al ingreso de cuidados intensivos y, en varios casos, incluso la muerte. Muchos estudios indican que los compuestos naturales tienen actividades biológicas que contrarrestan el inicio de muchas infecciones virales, aplican la respuesta inmune, limitan la inflamación, contrarrestan la acción de los radicales libres y juegan un papel viricida potencial. La evidencia científica muestra que el resveratrol puede ejercer una acción viricida contra varios virus. Se observó que varios mediadores inflamatorios, como NF-κB, TNF-alfa y MMP9, eran mayores en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que en controles sanos y se redujeron después del tratamiento con resveratrol. La gravedad de COVID-19 es una consecuencia de la inflamación pulmonar y las lesiones causadas por la infección viral, pero también de una reacción inflamatoria excesiva relacionada con la ineficiencia de la respuesta inmune desencadenada para controlar el virus, la tormenta de citocinas. El resveratrol puede interferir con la replicación viral a través de la inhibición de la expresión génica viral, el ácido nucleico viral, la síntesis de proteínas y la regulación negativa de varias vías de transcripción celular y señalización.
El resveratrol también puede reducir la tormenta de citoquinas, actuando sobre las células inmunes y limitando la lesión del parénquima asociada al pulmón. Estas propiedades se han demostrado en las infecciones inducidas por el virus de la influenza, el virus sincitial respiratorio, el rinovirus humano y MERS-CoV. Los estudios de células Vero han demostrado que el resveratrol inhibe significativamente la replicación dependiente de la dosis de Su Alteza Real SARS-CoV-2 con una concentración efectiva 50 de 4,48 ml. Agregar 50 ml de resveratrol a las células después de la fase de absorción de virus inhibió la replicación Su Alteza Real SARS-CoV-2 en un 98%, lo que sugiere que la molécula también puede ejercer un efecto sobre la entrada viral en las células. En las células Vero, E6, la replicación viral evaluada por la placa se redujo en un 50% y un 90% respectivamente a concentraciones de resveratrol de 66 y 119 mN. Se observó una actividad antiviral significativa hasta 40 H después de la infección, un punto de tiempo correspondiente a aproximadamente 5 ciclos de replicación viral, lo que demuestra el efecto antiviral de larga duración del compuesto. Luego, se evaluó el resveratrol para la actividad antiviral en células epiteliales bronquiales primarias humanas obtenidas de individuos sanos. Además de exhibir actividad antiviral directa, el resveratrol mostró funciones inhibitorias en el mecanismo patogenético involucrado en la gravedad de COVID-19. Estos incluyen la activación del inflamasoma en el RP3 no regulado, la disfunción del sistema renina-angiotensina y la estimulación del sistema de quinina-valicrina. Estas funciones inhibitorias están mediadas por la inducción de la proteína del regulador de información silenciosa 1 que regula demasiado la expresión de la proteína de enzima convertidora de angiotensina. El inflamasoma en el RP3 es un complejo multiproteína que existe como un monómero latente en las células inactivas. La activación fisiológica de NLRP3 por factores estresantes o microorganismos patógenos facilita la liberación de citocinas proinflamatorias y promueve la inducción de una respuesta inmune adaptativa contra las bacterias y los virus. Sin embargo, su activación desregulada no controlada está involucrada en la patogénesis de varios trastornos inflamatorios. Su Alteza Real SARS-CoV-2 puede activar en el RP3 directamente a través de una proteína viral viroporina 3A e indirectamente a través de la sobreproducción de IL-1 beta, un factor causal conocido para las complicaciones más graves de COVID-19. La autofagia puede controlar la activación del inflamasoma en el RP3 a través de interacciones con una variedad de vías de señalización inmune y la eliminación de agonistas inflamatorios endógenos. El resveratrol puede activar el regulador de información silenciosa 1, una desacetilasa que ejerce efectos protectores en una variedad de funciones celulares, incluida la apoptosis. En un estudio pulmonar experimental de ratones infectados con un virus sincitial respiratorio, el regulador de información silenciosa 1 promovió procesos mediados por la autofagia que conducen a la activación de células dendríticas, la presentación de antígeno viral a las células T y una respuesta inmune antiviral efectiva. Por lo tanto, a través de la regulación negativa de la respuesta inflamatoria excesiva demostrada en otras infecciones virales y la regulación positiva de la actividad del regulador de información silenciosa 1, el resveratrol puede inhibir la activación de NLRP3, lo que conduce a la autofagia. Un estudio de Tereyen et al. Confirmó que el resveratrol tiene un potente efecto antiviral contra COVID-19. Este compuesto fenólico redujo en gran medida la replicación de Su Alteza Real SARS-CoV-2 no solo en células Vero E6, sino también en un modelo de células epiteliales bronquiales humanas. Además, interfiere activamente con el ciclo de replicación infeccioso del virus y ejerce la actividad antiviral hasta aproximadamente 5 ciclos de replicación de Su Alteza Real SARS-CoV-2 in vitro. El estudio plantea la hipótesis de que el resveratrol interfiere con las primeras etapas de la replicación del virus, reduciendo así la posibilidad de infectar productivamente una célula. Además de las propiedades antivirales dirigidas a la replicación Su Alteza Real SARS-CoV-2, el resveratrol también puede ser adecuado para moderar la respuesta inflamatoria exacerbada observada en pacientes con COVID-19.
Se encuentra que el resveratrol, como antioxidante, evita la formación de especies reactivas de oxígeno, evita la remodelación de las vías respiratorias epiteliales mediante la regulación positiva del regulador de información silenciosa 1 y el superóxido activa la dismutasa. Debido a la baja biodisponibilidad del resveratrol después de la administración oral, es poco probable que se logre una dosis antiviral efectiva contra los virus respiratorios en humanos. Por lo tanto, se han investigado modos y rutas alternativas de administración. Estrategias prometedoras para el tratamiento antiviral son el uso de aerosoles de suspensión de aerosol de resveratrol, micropartículas secas colacas o enfoques nanotecnológicos. Al mejorar la biodisponibilidad, algunas de estas técnicas permiten la administración farmacológica directa y local de resveratrol al sitio activo primario de replicación de Su Alteza Real SCOV-2 por sistemas basados U200 Bu200B en la inhalación. Actualmente se considera una estrategia futura favorable para el tratamiento de COVID-19. Por lo tanto, el resveratrol podría no solo ser un candidato prometedor para inhibir la replicación viral al inicio de la infección, sino que también puede aliviar los síntomas de la enfermedad más adelante en la infección. 4. Síndromes de resveratrol y metabólicos. La obesidad representa una epidemia auténtica. La prevalencia de las personas con sobrepeso y obesidad ha aumentado desde la década de 1970 y en 2016, aproximadamente, el 39% de la población adulta del mundo tenía sobrepeso. La obesidad tiene efectos graves en la salud, aumentando el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, dislipidemia, enfermedad de Alzheimer e incluso ciertos tipos de cáncer. La reducción de la obesidad requiere grandes cambios en el estilo de vida y la dieta para evitar la cirugía o los medicamentos. El resveratrol mostró varios efectos positivos en el manejo de la obesidad, induciendo la biogénesis mitocondrial y la fosforilación oxidativa a través de la activación de peroxisoma del receptor gamma activado por el proliferador gamma U200 Bu200B a través del regulador de información silenciosa 1 desacetilasa, lo que lleva a una mejor sensibilización de insulina y al aumentar la expresión de la información del silencio 1, el regulador de la información del silente 1, el regulador de la adipocetilasa del tamaño de la información de los silentes, de la reducción del tamaño de la información del silente, de la reducción de la información de los silentes. Un efecto antilipolítico. Un estudio reciente sobre un modelo de ratón alimentado con una dieta alta en grasas mostró que la suplementación con resveratrol puede mejorar la composición de la microbiota intestinal y enriquecer las vías involucradas en generaciones de pequeños metabolitos, a pesar de la baja biodisponibilidad de este polifenol, contribuyendo significativamente a la prevención del síndrome metabólico. Diabetes mellitus, un grupo de enfermedades metabólicas crónicas caracterizadas por hiperglucemia, es una de las consecuencias más graves de la obesidad, causadas principalmente por una disfunción total o parcial de las islas Langeros de los páncreas, responsables de la producción de insulina, la hormona que regula los niveles de glucosa de sangre. En 2017, la enfermedad afectó a unos 451 millones de personas, y este número podría aumentar a 693 millones para 2045. A menudo, las diversas complicaciones vasculares causadas por la hiperglucemia, junto con el estrés oxidativo y la inflamación, son la razón principal de la morbilidad y la mortalidad asociadas con la diabetes. Sin embargo, el resveratrol tiene actividades antioxidantes y antiinflamatorias potentes, actuando directamente sobre la peroxidación lipídica y la eliminación de los radicales libres de superóxido. Al activar el regulador de información silenciosa 1, el resveratrol induce la desacetilación de la caja de la horquilla del factor de transcripción O, involucrada en la apoptosis celular, y aumenta la expresión de superóxido activar dismutasa, que tiene un papel antioxidante clave. La absorción de antígenos de células beta por células dendríticas residentes en islotes, presentación a células T ingenuas y la promoción del desarrollo de Th1 activará
los linfocitos B, lo que creará autoanticuerpos contra las células beta. Th1 también desencadenará la migración de macrófagos y neutrófilos al islote, lo que aumentará las especies reactivas de oxígeno y mejorará la muerte de las células beta. El resveratrol funciona a través de unión al receptor de quimiosina CC6, que inhibe la migración de células Th1, creando un complejo con insulina, que estimula la ingesta de glucosa. El resveratrol también reduce las especies reactivas de oxígeno y aumenta la capacidad antioxidante al inhibir el daño de las células apoptóticas durante el estrés oxidativo a través del regulador de información silenciosa 1. El resveratrol también ayuda a la regeneración de células beta en el páncreas. Moved et al. Realizaron un estudio clínico sobre 13 pacientes con diabetes tipo 1. En 2019, estos sujetos recibieron resveratrol en cápsulas de 500 mg 2 veces al día durante 60 días. Los niveles de glucosa en sangre en ayunas y hemoglobina 1C se redujeron significativamente con la suplementación de resveratrol, lo que también condujo a una disminución en el malondialdehído, un marcador para el estrés oxidativo. Esto confirma los fuertes efectos antidiabéticos y antioxidantes del resveratrol, que puede considerarse una ayuda válida para la prevención y el manejo de los síndromes metabólicos. Además, un metaanálisis de 11 estudios individuales mostró que el consumo de resveratrol redujo significativamente los niveles de glucosa en ayunas, insulina, hemoglobina de glicatos y resistencia a la insulina en el subgrupo de pacientes con diabetes. Sin embargo, se necesitan más evidencia clínica y preclínica con muestras más grandes, junto con más estudios para mejorar su biodisponibilidad. Se necesitan para confirmar la eficacia y la seguridad de este polifenol en patologías tan delicadas. 5. Resveratrol y neuroinflamación. La neuroinflamación es la respuesta cerebral a un insulto, infección o enfermedad, cuyo objetivo es eliminar o inactivar a los agentes potencialmente dañinos al tejido cerebral. Esta respuesta está mediada por la interacción entre dos sistemas celulares, el sistema nervioso central, cuya activación conduce a la activación de ciertas células inmunes del sistema hematopoyético. La neuroinflamación es uno de los principales factores contribuyentes para exacerbar la neurodegeneración y la depresión, que, especialmente, en combinación con el estrés crónico, puede aumentar el nivel de citocinas proinflamatorias, como TNF-alfa e IL-1-beta, lo que lleva al desarrollo de enfermedades como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Muchos estudios han demostrado el papel neuroprotector e inmunomodulador que el resveratrol juega contra las enfermedades neurodegenerativas. El resveratrol es uno de los principales activadores del regulador de información silenciosa 1, una proteína nuclear que desacetilata los factores de transcripción que rigen las vías centrales metabólicas, cuyo papel clave en el manejo de la EA ha sido ampliamente evaluado. Cuando se sobreexpresa en el cerebro, reduce esta enfermedad neurodegenerativa, ya que dirige la división de la proteína precursora amiloide de la producción de beta amiloide a través de la activación de la alfa-secretasa y desacetila la proteína tau, reduciendo así la formación de tangles neurofibrilares. En un estudio de 2016 en el que se induce un déficit de memoria y aprendizaje en un modelo de ratón por microinfusión en el hipocampo de beta amiloide 1,42, el constituyente principal de las placas amiloides que se forman durante los esfuerzos de AD, se demostró que la dosis más alta de resveratrol mejoró significativamente la memoria de las ratas y disminuye la expresión de la apoptótica y la inflamación se demostró que el resveratrol es significativamente a la memoria y disminuyó la expresión de apoptóticas e inflamatorias a la vez, a los medicamentos a los que se refleja significativamente la memoria y disminuye la expresión de apoptóticos e inflamatorios. El 6. Actuando sobre células T. El efecto inhibitorio del resveratrol contrarresta la actividad de la fosfodiesterasa 4, que controla los niveles intracelulares de AMP. In a rat model with aspare, nerve, injury, performe, to simulate symptoms of neuropathic pain, resveratrol has shown neuroprotective effects, inhibiting T, inflammatory response of neuropathic pain, as well as relieving mechanical, iodinia,
one of the main symptoms of this chronic disease through an administration of 300 mcg/day, improving autophagy and down-regulating the expression of triggering receptors expressed on myeloid células 2 en células microgliales, identificadas como uno de los factores críticos en la inflamación en el sistema nervioso. Un estudio clínico en pacientes con EA mostró que después de 52 semanas de administración de resveratrol, los niveles de MMP9, una matricina involucrada en la degradación de la matriz extracelular, en el líquido cefalorraquídeo de estos pacientes, disminuyeron significativamente. MMP9 parece estar implicado en varias patologías cerebrales, como la neurodegeneración y la neuroinflamación porque regula la permeabilidad de la barrera hematoencefálica a través de la liberación de citocinas y radicales libres. La reducción en esta enzima muestra que la administración de resveratrol reduce la permeabilidad cerebral y, como resultado, la infiltración de leucocitos y otros agentes inflamatorios en el cerebro, además de inducir una respuesta inmune adaptativa que puede aumentar la resiliencia cerebral a la formación de amiloides. 6. Resveratrol e infertilidad. La infertilidad es una condición generalizada en los países industrializados donde afecta el 15-20% de las parejas. Se define como la incapacidad de alcanzar un embarazo espontáneo después de al menos un año de relaciones sexuales regulares y desprotegidas. La infertilidad masculina puede incluir parámetros de esperma anormales o una combinación de los tres, o azoospermia. Las causas de infertilidad masculina se pueden dividir en 4 categorías, con infertilidad idiopática que representa hasta el 25% de los casos. La mayoría de los estudios sobre el tratamiento de infertilidad, tanto in vitro como in vivo, se han centrado en mecanismos de estrés oxidativo que podrían causar peroxidación lipídica, con fluidez y permeabilidad alteradas de la membrana que dan como resultado una menor motilidad de esperma y una capacidad de esperma reducida para interactuar con la célula del huevo, modificación de proteínas que resulta en una producción reducida de adenosina trifosfato y aumento de la fragmentación del ADN de los espermatozoides. La infertilidad masculina puede estar asociada con los trastornos del microambiente inmune testicular. El microambiente inmune testicular consiste en células inmunes comunes asociadas con otras células del órgano, todas involucradas en la inmunidad testicular. Estas células incluyen macrófagos, células T, células dendríticas y mastocitos asociados con células Leydig y células Sertoli. Varios estudios han demostrado una sobreproducción de citocinas proinflamatorias que dependen de las alteraciones de este microambiente, como en el caso de la varicocele. La acción antiinflamatoria del resveratrol podría inhibir esta hipersecreción de citocinas, contrarrestando la infertilidad. Un estudio clínico evaluó el efecto protector del resveratrol para contrarrestar el daño por infertilidad inducido por el benzopireno, un hidrocarburo aromático policíclico, altamente tóxico y carcinogénico que se origina en fumar cigarrillos, humo de algunas fábricas e incluso de alimentos quemados. El estudio se realizó en 30 hombres sanos con una edad promedio de alrededor de 32 años en la División de Andrología y Endocrinología de la Universidad de Catania. Los espermatozoides de 15 hombres se incubaron con concentraciones crecientes de BAP a 37 grados C. Los efectos de BAP sobre la motilidad del esperma y los parámetros biofuncionales se evaluaron después del periodo de incubación. Una vez que se estableció la concentración de respuesta de BAP, el esperma de los 15 hombres restantes se expuso a solo 15 mcg/ml de resveratrol BAP y / 15 mcg/ml. BAP dio como resultado una disminución progresiva en la motilidad, el esperma y la cromatina compacta anormal. El resveratrol mostró su efecto antioxidante y antiinflamatorio al disminuir el porcentaje de esperma con compacidad de cromatina alterada. También mejoró la motilidad total y progresiva de los espermatozoides y redujo los índices de estrés oxidativo. Algunos estudios han demostrado que el resveratrol parece ser capaz de mejorar los efectos estrogénicos de las hormonas y, por lo tanto, es un modulador de la función reproductiva femenina.
Los estrógenos también son secretados por células de Leydig humanas en los testículos donde juegan una función reguladora paracrina. El resveratrol es un fitoestrógeno en las mujeres, con una estructura química comparable a la de los estrógenos. El resveratrol muestra un efecto citoprotector sobre los ovocitos con efectos antioxidantes y antiapoptóticos. En los hombres, el resveratrol afecta la función reproductiva de 3 maneras: al mejorar la producción de testosterona, desencadenando la erección del pene y mejorando la espermatogénesis. Esto sugiere un posible papel de resveratrol en la fertilidad masculina. Este polifenol activa las enzimas antioxidantes, como la catalasa y la superóxido activan dismutasa, involucrada en el daño lipídico de los espermatozoides humanos durante el proceso de criopreservación. Además, el resveratrol muestra un efecto antiinflamatorio al disminuir la actividad de las moléculas inflamatorias, como la ciclooxigenasa 2, óxido nítrico, inducible sintasas, una enzima de unión entre las células inmunes y endocrinas, y las células BNFKB. La regulación de los mediadores proapoptóticos anti-ANT también protege las células del daño del ADN y la apoptosis. La espermatogénesis, por lo tanto, puede ser extremadamente sensible a los compuestos que interfieren con el metabolismo de la energía mitocondrial y el control respiratorio. Cualquier alteración en la regulación del comportamiento metabólico de estas células puede afectar el desarrollo normal de la espermatogénesis y, en consecuencia, la fertilidad masculina. Se ha propuesto que las mitocondrias también juegan un papel en este proceso degenerativo de los espermatozoides, lo que garantiza que los productos meióticos de buena calidad ingresen al proceso de espermatogénesis para producir espermatozoides maduros de calidad. Curiosamente, se ha demostrado que el resveratrol aumenta el número y la actividad mitocondrial en varios tipos de células, como las células musculares y las células granulares. El resveratrol mejora la función mitocondrial mediante la activación del regulador de información silenciosa 1. Por lo tanto, puede regular la biología celular, el metabolismo y el destino en varios niveles. 7. Conclusiones. El amplio espectro de acción del resveratrol hace que este compuesto fenólico sea capaz de contrarrestar el inicio de diferentes enfermedades o contener sus síntomas, gracias a la interacción que tiene el resveratrol con las células inmunes y su acción sobre el regulador de información silenciosa 1. Este polifenol puede modular diferentes respuestas inflamatorias y no inflamatorias, induciendo efectos protectores sobre órganos y tejidos. El poder antiinflamatorio, antioxidante, antiapoptótico, neuroprotector, cardioprotector, antitumoral y antiviral hace que este compuesto sea un posible adyuvante de Clásico Moléculas 2022. 27, 424 13 de 19 terapias farmacológicas en gestión de la salud pública. Se necesitan nuevos estudios experimentales y clínicos para mejorar la biodisponibilidad de este nutracéutico y evaluar la ruta de administración más apropiada para maximizar su eficacia. Además, ampliar el tamaño de la muestra en los diversos ensayos clínicos podría proporcionar una imagen más clara y completa de la eficacia y la seguridad del resveratrol.